Como siempre se lo recuerdo, es importante que le pidamos al Padre, que anhelemos en nuestro corazón para que el Espíritu Santo obre ese milagro, el milagro, la revelación de la palabra. Que la palabra se haga viva en nuestros corazones, que no sea solamente un conocimiento que entre en lo natural a nosotros, sino que sea el alimento, como la palabra misma lo dice, el alimento que nos fortalezca, este alimento que es su palabra, que nos afirma y que la revelación de la palabra pues cumpla con ese propósito que Dios estableció de seguirnos llevando, seguirnos conduciendo, mostrándonos el camino que Él ha establecido para nuestra vida. Así de que le pedimos al Padre para que Él obre ese milagro en nuestro corazón. El sábado pasado, que estuve con, no este que pasó ayer, antepasado, que estuve con los varones, les compartí una palabra, pero yo creía que iba a seguir en esa dirección para el domingo. Domingo anterior no pude venir, pero hoy en la mañana, leyendo el inicio del capítulo 12 del libro de los Hebreos, a los Hebreos, este libro que escribió el apóstol Pablo, sí, para los Hebreos. Y al leer el primer versículo, se los voy a leer a ustedes, pude ver varios elementos que me detuvieron, estuve meditando mucho en ellos y quiero compartirles con ustedes. Dice el capítulo 12 de Hebreos, inicia hablándonos o diciéndonos a nosotros que tenemos alrededor nuestro una, dice la palabra, tan grande nube de testigos, una tan grande nube de testigos. Dice, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Recuerden, yo uso la Biblia textual, la versión 4 de Biblia textual. Siempre hay algunos conceptos que cambian un poco. Cuando es importante lo estaremos aclarando respecto a la versión Reina Valera o algunas otras versiones que puedan ustedes tener. Pero lo primero que quiero compartirles, porque ya, o más que compartir, quiero hacerles una pregunta. La hice en el primer servicio. ¿Quiénes consideran ustedes que son esta grande nube de testigos, sí, como dice la palabra, que tenemos alrededor nuestro? ¿Quién, a ver, yo les pregunté, ¿quién cree ustedes que son? ¿Su familia, sus amigos, compañeros del trabajo, la gente que les conoce? ¿A qué se refiere Pablo con esta palabra? Pues no es ninguno de ellos. No son ni su familia, ni su... Sí es cierto que nosotros damos testimonio, es cierto, pero no es esta nube de testigos a la que Pablo se refiere, la que está hablando aquí. Pablo viene hablándole a los hebreos y precisamente en el capítulo 11, recuerden que originalmente las cartas, ¿sí?, no tenían capítulos ni versículos. Eso fue puesto posteriormente. Así de que en la carta que escribe Pablo, él, lo que hoy tenemos nosotros relacionado en el capítulo 11, él empieza a hablar en el capítulo 11 de los que conocemos como héroes de la fe. Hombres y mujeres que por sus hechos, su vida, su testimonio de vida, fueron revelados a nosotros a través de las escrituras, a través de pues la inspiración que el Espíritu Santo mismo llevó al corazón de Pablo para que lo transmitiese a nosotros. Al inicio del capítulo 11 de Hebreos, el primer versículo, empieza con el primer héroe de la fe, Abel. Abel murió a manos de su hermano Caín. ¿Sí?
y es mencionado como el primer héroe de la fe, el primer hombre de fe. Pero a ver, vamos a recordar, Abel adoraba a Dios, levantaba un altar de adoración. Abel escogía, buscaba lo mejor de su rebaño, un cordero, y lo ofrecía a Dios como una ofrenda, como un sacrificio. Mientras que Caín, pues, arrancaba por ahí unas cuantas hierbas del campo, algunas maderas, cualquier cosa que hiciese fuego, y se lo ofrecía a Dios. Caín se dio cuenta de que el humo que surgía de la ofrenda de Abel subía, ¿sí?, hacia el cielo. Y su ofrenda, el humo de su sacrificio, se esparcía en la tierra, no subía. Y él supo y se dio cuenta de que su sacrificio no era aceptado por Dios, que no era agradable a Dios. Y en lugar de buscar y de decir, bueno, ¿por qué fue contra Abel? Y sabemos, lo mató. Ahora bien, Abel sabía que si él ofrecía lo mejor de él a Dios, lo iban a matar. No sabía. Lo amenazó Caín y le dijo que si seguía haciendo eso lo iba a matar. No, Abel ni cuenta se dio. Simplemente recibió un golpe en la cabeza y hasta ahí llegó Abel. Y es mencionado como el primer héroe de la fe. ¿Y por qué? ¿Por qué Abel es mencionado como el primer hombre de la fe? Pues porque Abel creyó en su corazón, que si él le ofrecía a Dios, a su creador, lo mejor que él tenía, lo que más podía representar un valor para él, lo que podía no solamente tener un valor, en aquel entonces es difícil hablar monetariamente o económicamente, empezaba la humanidad, apenas empezaban, sí, a manifestarse tantas de los sistemas que hoy en día hay, pero las emociones o sentimientos del ser humano existen desde siempre, desde el mismo momento en que Dios creó a Adán y a Eva y desde el momento en que nació Abel. Y definitivamente Abel, como pastor de sus ovejas, cuidaba a sus corderos y quizá pues es natural el sentimiento de encariñarse con ¿sí?, con sus corderos, con sus animalitos. Y para él tomar un cordero y llevarlo al altar del sacrificio, no solamente representaba lo que pudiese ser el valor, ¿sí?, de ese cordero, porque es un cordero que iba a crecer, que se iba a reproducir, que quizá le iba a dar más corderos, ¿sí?, le iba a proveer de más carne, le iba a proveer de más pieles, etcétera, etcétera. Pero no solamente era eso, sino lo que representaba para él aquel sacrificio de aquel animal pequeño, ¿sí?, para ofrecérselo a Dios. Pero lo que le motivaba a Abel era ofrecerle a Dios lo mejor que él tenía, lo que más valor podía representar a él. Él quería darle a Dios de lo mejor de él. Y ese altar que él hacía y ese sacrificio que él ofrecía a Dios era de lo mejor que él tenía, de lo más valioso que él tenía. ¿Y por qué? En ese entonces no había doctrina, no había teología. ¿Qué le habían enseñado a Abel? ¿Qué había aprendido Abel en ese momento? Pues solamente que habían sido creados por un Dios poderoso, que había puesto orden en el paraíso y que por, bueno, cabezadura de Adán y Eva, pues los habían echado fuera. Pero ¿qué más podía saber Abel acerca de ese Dios? Ya Dios no tenía esa comunión con Adán y Eva, ya habían sido expulsados.
del paraíso. Perdón. Así es de que, pues, Abel simplemente creyó. Él lo creyó. Él creía que dar lo mejor de él iba a agradar a Dios. Y por ese acto está encabezando esta larga lista de héroes de la fe. Después de Abel tenemos a Noé. ¿Qué le llevó a Noé a emprender esta campaña, esta actividad, esta labor de ponerse a construir un arca enorme en un lugar que ni agua había, en contra de todo razonamiento, de todo lo... se burlaban de él, le decían que estaba loco, su familia, sus amigos, y no fue una empresa de 15 días o de un mes, no, duró años, y de mucho trabajo, de mucho esfuerzo físico, de mucho valor lo que hizo. No sabía por qué tenía que hacer eso. Pero Noé creyó que aquel Dios que le había hablado y que le había dado estas instrucciones merecía ser obedecido. Creyó. Noé creyó. Así de que después de Abel tenemos a Noé y así Abraham. Abraham no conocía a Dios. Y Dios le habla, le dice, Abraham, deja tu familia, deja todo lo que tienes aquí. Era un patriarca. Y sal, llévate a tu esposa nomás y ve a caminar por el desierto. Ni siquiera le dijo a dónde iba, simplemente sal. Y le dio una promesa que iba en contra de toda naturaleza, de todo razonamiento. Le dijo, vas a ser padre de multitudes. No era un jovencito, era un hombre anciano. Su esposa era una mujer estéril, anciana. Nadie le había hablado a Abraham de ese Dios. No lo conocían. Allí donde el pueblo, donde la gente con la que vivía Abraham, a los que él pertenecía. Sin embargo, esa manifestación de Dios a su vida, él creyó que ese Dios era un Dios poderoso y que cumpliría esa promesa que le había dado. Y eso fue lo que impulsó a Abraham a salir, a caminar, sin un rumbo determinado, siguiendo únicamente lo que Dios le iba diciendo. Y así después de Abraham podemos seguir mencionando a Isaac, tenemos a Jacob, después de Jacob podemos hablar bueno, si me brinco de alguno de ellos, pero José, Moisés, aquella mujer Rahab, sí, que estaba allí, que dio cobijo a aquellos espías cuando fueron a las murallas de Jericó, que también está aquí mencionada en el capítulo 11, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, Salomón, bueno, los profetas, Daniel, de cuántos más. Estos héroes de la fe, estos hombres y mujeres que son revelados aquí a Pablo para que lo transmita a la iglesia, ellos son esta nube de testigos que tenemos nosotros. Y no es que ellos nos estén viendo, no es que ellos estén observando a ver cuánta fe tenemos nosotros o cómo actuamos, no. Nadie que ha muerto puede ver lo que aquí sucede. Hay una sigma, ¿sí? No. Esto es una manera metamórfica, o sea, es una forma en que él hace un símil para que nosotros, al ser revelado en nuestro corazón, al saber que estos hombres y mujeres
que creyeron a Dios, que creyeron que la promesa que Dios les daba se cumpliría, que creyeron que Dios era el Dios, el único Dios, el Dios todopoderoso, el creador de todo, que creyeron en su corazón y vivieron y actuaron conforme a ello. Y así vemos al final del capítulo 11 que Pablo mismo habla, dice, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El versículo 35 dice, mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos, otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar una mejor resurrección. Otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, murieron asesinados a filo de espada, anduvieron errantes vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto vivieron estos héroes de la fe. Y esta es la nube. Cuando en la palabra leemos una gran nube, está hablando de una gran cantidad. Una nube no solamente las vemos sobre nosotros, una nube puede cubrir un país completo. O sea, es un concepto de una gran cantidad, una nube, ¿sí? de testigos que vivieron y que por medio del Espíritu Santo llega a nosotros su testimonio. Y cuando hablamos del testimonio, dice el versículo, uno de los últimos versículos del capítulo 11, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron la promesa. Aunque alcanzaron un buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa. Dice el versículo 40 del capítulo 11, habiendo Dios provisto para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Y eso que fue provisto para nosotros, esto que dice el apóstol, es algo mejor. Sabemos perfectamente bien que solamente en Cristo Jesús es que tenemos esa perfección, que es Él el único que nos lleva en un nuevo nacimiento a ser restaurados completamente como en el plan original que Dios estableció para nosotros, que nos hace una nueva criatura para vivir una nueva vida para Cristo. Y en función de esto es que en el capítulo 12, ahora sí, vamos a ver detenidamente estos 3 puntos que quiero mostrarles a ustedes. Lo primero es, ya tenemos claro que esta gran nube de testigos que tenemos, ¿sí? Es no la gente que nos ve alrededor, ni mucho menos, no los héroes de la fe que nos ven, sino el testimonio que dejaron, de que sabemos que todos ellos, al haber creído, al haber obedecido a Dios, al haber vivido para Él, alcanzaron ese testimonio, esa grandeza ante no solamente los ojos de los hombres, sino de lo que Dios mismo ahora nos está revelando a través de su palabra. Ahora bien, dejamos a los testigos, sabemos quiénes son, no nos están viendo, sino que tenemos conciencia. Estamos conscientes de lo que ellos vivieron, de lo que ellos hicieron, de lo que ellos actuaron, de cómo ellos vivieron. Ahora dice el apóstol Pablo. Aquí en la Biblia textual, fíjense bien, dice así: habiéndonos desprendido de todo peso. La Reina Valera dice: despojémonos. Miren, habiendo, ¿qué entendemos por habiendo? Habiéndonos, ya lo hicimos. Pasado. Habiéndonos desprendido de todo peso,
¿sí? Y del pecado que nos asedia. Quiero que noten algo. Todo peso es un concepto y del pecado que nos asedia es otro concepto. Para poder correr, el sentido de lo que Pablo aquí establece, para que podamos correr, tenemos que quitarnos del peso. Si alguno de ustedes va a correr, va a ir a trotar por ahí, ¿qué hace? Se va a agarrar una mochila y la va a llenar de cosas, ponerse la espalda. No, te aligeras, ¿verdad? Así ligero. Hoy en día las tecnologías lo que hacen es tratar de venderte zapatos que casi no pesan. ¿Sí? Yo un día pesé mis tenis, no, me quedé asustado de lo que pesaban mis tenis. Decía, con razón no puedo correr mucho. No, ¿sí? Quiere ir uno ligero, ¿sí? El pecado es uno, pero vayamos al peso. ¿Cuál es el peso que debemos ya nosotros habernos quitado de encima para empezar esta carrera? ¿Cuándo empieza la carrera? En el momento en que nosotros nacemos de nuevo. En el momento en el que se abren nuestros ojos espirituales y podemos ver el reino. Es el único momento, cuando digo la única forma, cuando tenemos ya esa capacidad de ver con nuestros ojos espirituales, de escuchar con nuestros oídos espirituales, porque de otra manera es imposible que tengamos puesta nuestra mirada en Cristo. ¿Estamos claros en eso? Así es de que nuestra carrera empieza en el momento en el que nacemos de nuevo, y en ese momento debemos de quitarnos todo el peso. ¿Sí? ¿Y cuál es el peso? ¿Qué es el peso más grande? ¿Cuál es el peso que no permite que podamos nosotros arrancar? ¿Cuál es el peso que hace difícil la carrera? ¿Cuál es el peso que hace que muchos se cansen en el camino? ¿Cuál es ese peso que hace que muchos se desvíen, que muchos echen para atrás, que renuncien? Porque muchos quieren empezar a correr, pero no se han despojado, no han dejado ese peso. ¿Qué piensan ustedes que sea el mayor peso que pueda ser un obstáculo en esta nueva vida? El pecado es otra cosa, ¿eh? No van a decir, no, fíjense, el peso y del pecado. Del pecado lo entendemos, sabemos perfectamente bien qué es el pecado, ¿sí? Lo entendemos y si no lo hablaremos, pero estamos hablando del peso. ¿Qué creen ustedes que pueda ser? Hay varios, no solamente es uno solo, ¿sí? Pero el mayor peso que evite que podamos iniciar la carrera, la preocupación, ese es un peso. El mayor peso. Acuérdense de capítulo 11 de Hebreos, los héroes. ¿Por qué fue mencionado Abel como héroe de la fe? Porque creyó. ¿Por qué obedeció Noé? Porque creyó. ¿Por qué avanzó Abraham? Porque creyó. ¿Por qué Isaac hizo lo que hizo? Porque creyó. La incredulidad es el mayor peso. La incredulidad. Por eso la palabra de Dios es muy clara en el inicio de este libro. Nuestra fe, que es Cristo Jesús, crece en nosotros por medio de ¿qué? De la palabra, oír la palabra. Al oír la palabra, Cristo se forma en nosotros. Es la fe, y es la fe la que, ¿sí?, nos lleva. Es Dios. Ahorita vamos al final a ver lo que es el concepto de impulsarnos. Pero la incredulidad es el mayor peso, es lo que hoy en día y desde hace miles de años, ha hecho que muchos no sigan el camino mostrado por Dios. La incredulidad es lo que hace que muchos se queden a la mitad del camino, o ni siquiera lleguen a la mitad.
La incredulidad es lo que desgasta mucho, lo que les cansa. Todo lo demás que ustedes mencionaron como un peso, sí, también, ¿sí? Pero el más grande de todos es la incredulidad. Por eso dice la palabra, sin fe es imposible que agradar a Dios. O sea, allí está todo. ¿Qué sabía Abel de Dios? Él no había recibido doctrina, ni había estudiado teología, ni había hecho fundamentos doctrinales, ni había... No, simplemente él creyó que era necesario adorar a Dios. Él sintió en su corazón adorar a Dios y él lo creía. Y él creyó que darle lo mejor a Dios, lo más importante que él tenía, ¿sí?, era lo que él podía hacer para agradarle. Él lo creyó. Y fue nombrado un héroe de la fe. Y Noé, ¿por qué hizo lo que hizo? Contra toda naturaleza, contra todo lo sobrenatural, o sea, lo natural, actuó en construir algo que nunca lo había visto, que no sabía para qué iba a servir, que nunca había visto llover, cómo iba a llover, nunca había visto el agua, ni navegar, ni nada. Sin embargo, Dios le dijo, haz esto, mira, vas a hacer esto, lo vas a hacer así. Le dio ¿sí? Y duró años haciéndolo, porque creyó. Imagínense lo que hubiese sido para él, o lo que hubiese sido para Abraham, haber dejado todo, dejar su familia, su parentela, dejar todo lo que tenía, salir a caminar por el desierto sin saber en qué rumbo llevaba, si no hubiese creído. ¿Ustedes creen que si hubiese llevado el peso de la incredulidad sobre de él, Abraham hubiese seguido avanzando? Si hubiese llevado el peso de la incredulidad sobre de él, Abraham hubiese ido a ofrecer a su hijo cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo para probarlo. O hubiese hecho lo que hizo Noé, o el mismo Moisés, etcétera, etcétera. Así es de que incredulidad es el mayor peso que hoy en día, como en toda la historia de la humanidad, detiene, desvía, cansa, aniquila a muchos que empiezan esta carrera. Claro, aparte del peso, dice, y el pecado. En eso estamos claros, por eso el Señor nos libra del pecado. Pero yo hoy quiero centrarnos, que nos centremos en lo que es este concepto del peso, ¿sí?, en nosotros. Porque podemos no estar conscientes muchas veces de lo que puede significar. Miren, hoy en día el sistema en el que vivimos, ese sistema que está manipulado, que está gobernado por el mundo de las tinieblas, cada día se empeña en distraernos más, en llenarnos más de peso para que podamos nosotros correr la carrera. Dice la palabra en este versículo posterior, ¿sí?, del capítulo 12, que debemos de correr con los ojos puestos ¿en dónde? En el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Teniendo nuestros ojos puestos en Él. Si nosotros no tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, difícilmente vamos a poder cumplir con la carrera. No vamos a lograr avanzar. ¿Por qué razón? Miren, analicen lo siguiente. Primero, nos despojamos de la incredulidad. Tenemos que creer. Creer en las promesas que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Creer que Dios nos ama sobre todas las cosas, que Dios ha establecido un propósito en nosotros.
que Dios nos libertó del pecado, que nos hizo libres, que nos perdonó para que tengamos una vida para Él. Todas las promesas que están en su palabra. No es que esta sí creo, esta no creo, no. Creer en cada palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense lo que está sucediendo hoy en día. El sistema del cual les estaba hablando, este sistema que conocemos como un sistema anticristo, todos los días, está intentando influenciarnos de mil maneras con una serie de mentiras. Hoy en día la mentira se ha convertido como parte de la vida de muchísimas personas que han iniciado la carrera. Estoy hablando de aquellos que han nacido de nuevo, de los que ya estamos en la carrera. De los que aún no le empiezan, pues todavía no le empiezan. Pero el que ya inició la carrera. Hoy en día la mentira está ocupando un gran espectro de la vida. La información que está llegando a través de todos los medios que ustedes conocen hoy en día y que saben que están presentes en la vida del ser humano, están estableciendo a través de la mentira, ¿sí?, distractores y desviando de propósito. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás es el padre de la mentira. ¿Sí? Y no hay mentiras blancas, no hay mentiras rosas, no hay mentiras de, ay, que es una mentirita piadosa. Que Satanás es padre de la mentira. ¿Sí? El reino de Dios es un reino de verdad, de justicia, de paz. La mentira es de Satanás. Cuando un hijo de Dios, cuando alguien que ha iniciado la carrera, que ha nacido de nuevo, se convierte en propagador de las mentiras que el sistema está estableciendo en las vidas de todos. O sea, estamos siendo partícipes de una estrategia que Satanás tiene para distraer, para confundir, para llevar a la incredulidad. ¿Ustedes creen que lo que ahorita está generando tanta asombro con el tema de la inteligencia artificial, ustedes creen que esto, si no estamos nosotros con nuestros ojos puestos en Cristo? Yo no estoy diciendo que todo sea malo, que no lo debemos de usar, no. Siempre ha habido herramientas. Hace miles de años había herramientas también. Hace miles de años alguien descubrió cómo forjar los minerales, cómo mezclar piedras para hacer espadas o para hacer asadones, y algunos servían para producir, para hacer cosas buenas. Con un martillo puedes construir, pero con un martillo también puedes destruir. ¿Sí? O sea, las herramientas han existido siempre. Antes eran muy rudimentarias, hoy son muy sofisticadas, pero son herramientas que se ponen al alcance de la mano de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos conscientes de que esta palabra es una palabra actual para nosotros, es una palabra que el Espíritu Santo está mostrándonos para que estemos atentos a que hay pesos que nos detienen.
Yo les hablé de la incredulidad, porque es el inicio de todo. Si no creemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros recibimos la palabra y le creemos al Señor y estamos firmes en su palabra y avanzamos de acuerdo a todo lo que Dios nos va mostrando en su palabra, pues vamos por un camino que Él nos va trazando. Pero no solamente es el concepto de avanzar. Tenemos dentro de nuestro interior, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro conocimiento, en nuestro razonamiento, hay muchos factores que son alterados por lo que el mundo está generando hoy en día. Y debemos de tener cuidado, porque si queremos seguir avanzando ligeros en esta carrera, debemos de estar conscientes que nuestra mirada debe estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, que debemos de mantenernos firmes en ello, porque es Dios el que ha puesto ese propósito en nuestra vida. El sistema, el mundo va a tratar, va a seguir haciendo de todo lo posible por engañarnos. Es impresionante, se ve hasta a veces ya con los elementos que tenemos a la mano, en el teléfono, cómo ahora abundan cantidad de imágenes y de videos que son mentira y que te los ponen para llamar tu atención y le piques y veas animales rarísimos de 3 cabezas, personas de no sé cuánto, todo hecho con inteligencia artificial, todo una mentira, o personajes que tú conoces hablando de cosas y resulta que es un programa de inteligencia artificial que le montan la cara de cualquier persona a otra persona y le ponen a decir cualquier cosa y está el sistema, está bombardeando y mucha gente está creando sistemas de criterio, están respondiendo a eso, están ajustando su vida a lo que les está llegando por todo esto. Y eso va creando pesos, va creando situaciones que van desviando de la dirección en la que el Señor sí quiere que nosotros vayamos. Por eso es muy importante. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a la verdad. Y si a ti te llega una mentira por cualquier lado, debe estar en tu corazón. El Espíritu Santo está allí para alertarte y para decirte, no te desvíes, para decirte, no vale la pena que le dediques ni 5 segundos a eso. Porque la mentira, no estoy siendo, muchos dicen, ay, es que es ser muy radical. Yo solamente te digo una cosa, toda mentira viene del reino de las tinieblas. Con un propósito o con otro. Unos tienen mayores propósitos, otros tienen menos. ¿Sí? Pero lo que no es verdad no viene de parte de Dios. El reino de Dios es un reino de verdad. Así de que esta palabra, en aquel entonces, hace 2000 años, pues Pablo alertaba a la iglesia y le decía, no se dejen llevar por fábulas, no se mezclen en ello, manténganse firmes, libérense de todo peso, dejen a un lado la angustia, dejen a un lado la incredulidad, el temor. ¿Cuánto temor, cuántas situaciones está viviendo ahorita el mundo? ¿Pero qué acaso nuestro Señor Jesucristo no nos advirtió de eso? ¿Acaso el Señor no nos dijo que en la medida en que se acercara su segunda venida, cada día oiríamos más rumores de guerra, veríamos más catástrofes, veríamos las naciones levantándose contra Israel? Hoy mismo estamos viendo cómo Israel ya tiene no sé cuánto tiempo en una guerra constante, está iniciando otra guerra en estos días, hay una situación. El mundo en sí está como el Señor mismo nos lo dijo. Así de que, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Seguir constantemente despojándonos de todo peso que nos haga más difícil la carrera. Y la única forma de mantenernos libres de este peso que el sistema, el mundo,
quiere establecer sobre nosotros es manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús, escuchando su palabra, alimentándonos de su palabra y creyendo que Dios es fiel, que Dios es amor, que cada uno de los nombres de Dios nos muestran sus atributos y la esencia de Dios. Para los judíos era muy importante conocer cada una de las manifestaciones de los nombres de Dios. Nosotros lo resumimos en nuestro Padre, lo resumimos en Dios, Él es nuestro Dios. Pero para los judíos, en 21 nombres diferentes que en las Escrituras se manifiesta Dios, cada uno de ellos es uno de sus atributos. Y el conocerlo y el creerlo es una fortaleza en nosotros. Dios es amor. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben que Dios nos ama como un Padre, como maravilloso? ¿Verdad que sí? Miren, como ya veo que me van a empezar a tocar el teclado, me voy a adelantar un poquito. Les voy a poner un ejemplo de lo que puede ser incredulidad. Les voy a poner un ejemplo de lo que sucede si no tenemos presente los atributos de Dios y dejamos que nuestra mente o nuestro razonamiento nos guíe o nos desvíe. Les voy a leer 2 versículos. Son versículos, versículos. Fíjense bien. El primer versículo que les voy a leer de este capítulo 12 es el versículo 5. Dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. ¿Qué significa disciplina? ¿Qué entiendes por disciplina? Enseñanza. La disciplina es enseñanza. Cuando se te dice disciplina a tu hijo, te está diciendo enseña a tu hijo cómo debe de comportarse. ¿Sí? La disciplina es enseñanza. Dice así: no te desanimes. Otro de los pesos. Cuando la gente se desanima, hay unos que saben lo que es andar desanimado, ¿verdad? Es un peso tremendo sobre nosotros. No te desanimes cuando seas reprendido por Él. Ahora fíjense bien en este versículo. Porque el Señor al que ama, enseña. Al que ama, disciplina. Disciplinar es un acto de amor. Enseñar es un acto de amor. Dice, y ahí viene lo bueno. Azota a todo el que recibe por hijo. Díganme, los hombres que vinieron hace 8 días no pueden hablar. Díganme a quién Dios ha azotado de los que están aquí. Uno de los atributos de Dios es que Dios es amor. Que Dios es un Padre ¿qué es ese ruido? Algo pisé ahí, Dios mío. Perdón. Gracias, Juan. Que es un Padre que nos ama tanto, que dio a su Hijo, envió a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea tenga salvación y vida. Su amor es tan grande. No más que nuestro razonamiento se va, el azote. Bueno, algunos nos dieron de chiquito, ¿verdad? Nos dieron, tenemos los azotes. Pero yo les pregunto, ¿Dios azota? No. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Cuando
hay algo así en la palabra, tienes que detenerte. No debes de dejar que luego se vaya a lo que tu mente o tu razonamiento o tu experiencia te muestre. Tienes que detenerte y decir, a ver, un momento, yo tengo que ir a los atributos de Dios. Yo tengo que conocer a mi Dios. Dios se ha revelado a mí. A ver, Dios es amor. Dios es un Padre maravilloso que está pendiente de nosotros, que me disciplina, me enseña, que me muestra su palabra. ¿Sí? ¿Qué significa azotar? Ustedes han escuchado un término que dice, el viento azotó. ¿Han escuchado que se utiliza el viento azotó? ¿Qué sucede a los que, si algún día has estado en el mar? Y yo les decía a los varones que cuando yo andaba, me gustaba mucho navegar, y de repente estaba en medio del mar y el mar estaba con una calma impresionante, no se movía nada, era como un caldo, se veía el agua así, ni una brisa, ni una nada, ¿sí? Y claro, si tú vas en un velero, si no hay aire, ¿qué pasa con el velero? Pues no se mueve, a no ser que le reme. ¿No? Pero ¿qué sucede cuando azota el viento? Las velas se inflaman, se hinchan, y la fuerza del viento te impulsa. Te impulsa. Lo que Dios hace cuando nos enseña, cuando Dios hace cuando nos revela su palabra, cuando Dios hace cuando se manifiesta en tu corazón con una palabra, es impulsarnos para que la carrera que hemos iniciado la alcancemos y lleguemos hasta la meta. Ese es el deseo del corazón de Dios, llevarnos. Por ejemplo, hay unas versiones que dicen que la rama de la vid que no da fruto, el Señor llega y la corta y le echa al fuego. No, el Señor la levanta para que dé fruto. El Señor no te corta, te levanta, te cuida para que dé fruto. Tenemos que conocer a Dios. Y eso es uno de los problemas de ese peso de la incredulidad, por la falta del conocimiento de los atributos de Dios. Siempre tenemos que ir a Él. ¿Qué impulsó a Abel para darle lo mejor de él? Única y exclusivamente el deseo de agradarle a Dios, que sabía que él se lo merecía. Él no sabía doctrina, no sabía teología, no sabía nada. Solamente quería adorar y daba lo mejor de él. ¿Y qué impulsó a Noé en obediencia? Agradar a Dios. Entonces, ellos conocían de Dios lo que hasta ese momento Dios se había manifestado en ellos. Pero nosotros ahora, Él tenía lo mejor guardado para nosotros y se ha manifestado para nosotros y nos ha dado a conocer cosa que a nadie más había dado a conocer, ¿sí? Lo tenía previsto para nosotros, para que le conozcamos. Así es de que no vuelvas a tener temor. Dios no te azota, Dios te impulsa para que llegues a su punto. Bueno, ahora sí, pónganse de pie ya. Bueno, vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre Celestial por su infinito amor, por su palabra, porque Él nos impulsa. ¿Sabe? Desde el momento, yo estaba atorado. Antes de conocer al Señor estaba allí, en mis propios temores, en mis propios, allí. Pero cuando conocí al Señor, sentí ese impulso. Y yo sé que tú también lo sentiste. Muchos le llaman el primer amor, otros le llaman pero cuando viene Cristo a nuestro corazón, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo y empezamos a recibirle y a conocerle, empezamos a sentir, nos sentimos ligeros, empezamos a avanzar.
wow, ¿por qué tardé tanto? ¿Por qué no me he dado cuenta? ¿Por qué esto? Pues empieza uno a hacerse las preguntas del por qué y por qué. Él te empieza a impulsar. Y Él lo va a seguir haciendo porque Él quiere que cumplamos el propósito. No permitas que el sistema de este mundo te llene de cargas y de pesos innecesarios. No permitas que el sistema del mundo con sus mentiras y sus estrategias te lleve a la incredulidad, a la angustia, al temor, al estarte cuestionando, al estar razonando, al estar escuchando cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios en tu vida. Ten tus ojos puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, en su palabra, y cree cada palabra, porque cada promesa de Dios, cada bendición de Dios es en el sí y en el amén, para que por medio de nosotros se cumpla para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Eso lo escribió Pablo a los Corintios. Así es de que, Padre, gracias por tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu nos muestre el peso que pueda haber en nosotros. Si estás cansado, si te sientes agobiado, si te sientes confundido, si hay alguna situación, analízate, analiza y di: no, yo no puedo cargar con este peso. Yo no puedo estar avanzando en la vida con incredulidad, con temor, con angustia, con desánimo, con todo esto que son pesos que están sobre de mí. Libérate de ellos y empieza a avanzar ligero para alcanzar el propósito. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.